Buenos días, chicos. Ya estamos en Zoom. Buenos días. Buen día, Licen. Buen día, Lizzy. Alguien está pidiendo el link. Lizzy, buen día. Buenos días. Buenas tardes, ¿no? Buen día, Licen. Yo le voy a escribir. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días. ¿Cómo están las expectativas de las clases? ¿Cómo va el avance de las clases? Bien, chicos. ¿Me escuchan? Sí, dicen. Les estoy preguntando cómo está la motivación con las clases en sentido general. ¿Qué clase, Lizzy? Con todas las General. materias. 90%. ¿Qué está pasando? Muchas tareas. No mucha tarea. ¿Y qué pasa? A ver, coméntenme. Buen día. Está bien, no viendo la clase. Es que los que comenzamos más antes en el grupo estábamos acostumbrados en algunas materias más fuertes, los licenciados. Explicaban más diferente a los que explican ahora, ¿no? Bueno, Entonces su avance es diferente. claro, pero es que eso es un proceso de adaptación. Dice, hay un refrán que dice que cada maestro tiene su librito, entonces tenemos que adaptarnos a la manera de cada profesor impartir sus clases, ¿no? Sí, Lidia, tienes razón. Luego de la Tiene adaptación, toda lo la razón, importante dice. es lograr el aprendizaje. Exacto. Y por Después todo viene, dicen. supuesto, sabemos que con esta modalidad de las clases virtuales ustedes deben poner un poquito más de interés en el autoestudio, porque hay que complementar las clases virtuales.
En mi tiempo de estudiante universitaria, fíjense, no sé si les comenté que yo soy cubana. En mis tiempos de clases universitarias en Cuba la educación es gratuita, pero tienes que sacar lo mejor de ti para aprobar. No es que porque yo pago me tienen que aprobar o que no. Si no sabes, no sabes. Y repites. Y si no sabes, no vas a ser universitaria, te vas a conformar con ser un obrero calificado o un técnico medio. Es decir, que a la universidad va el que sabe, no el que tiene la posibilidad de pagar una universidad privada. Allá no es otro sistema. Pero lo más interesante de todo eso es que en mi tiempo no existía el Internet. Hoy yo le pregunto a Google lo que yo quiera saber y rápidamente tengo la respuesta, ¿no? Hasta para hacer una tarea. En mi tiempo, yo recuerdo en una asignatura que se llama Análisis Dinámico del Comportamiento, la profesora nos hizo una pregunta, es decir, nos dejó una tarea. Pero para hacer esa tarea había que leer medio libro y se resumía en 2 palabras. Fíjense, medio libro. En esa tarea, que yo recuerde, nadie aprobó, nadie aprobó, porque era como adivinar una adivinanza, valga la redundancia. Bueno, para hacerles la historia corta y que me entiendan, en aquella mitad del libro solamente había que decir razonamiento deductivo, razonamiento inductivo. Eso era todo. Pero el libro te daba una explicación minuciosa de todo lo que se refería al razonamiento inductivo y al razonamiento deductivo. Y precisamente esa fue la pregunta que ella hizo para comprobar la comprensión que nosotros hacíamos del texto. Nadie supo decir razonamiento inductivo o razonamiento deductivo. Y ese fue el primer 0 que obtuve en una tarea. Pero para que ustedes vean, había que leer, nos amanecía. Ahí aprendí a tomar café. Nos amanecía para pasar un poco el agotamiento y el sueño. Tomábamos café para no dormirnos porque nos amanecía estudiando. Sin embargo, ustedes hoy tienen otras posibilidades que yo les pido, por favor, las exploten para que aprendan. Me gusta que aprendan, no me gusta formar profesionales mediocres. Y como eso fueron muchas anécdotas que poco a poco les puedo ir haciendo de los trabajos que pasábamos en la universidad en aquel tiempo, cuando no teníamos internet. Claro, nos daban los libros, nos proporcionaban todos los textos, ¿no? Pero había que dedicarle tiempo a leer. Agradezco hoy que me gusta mucho leer. Aún tengo el hábito de leer, que ustedes no tienen hábito de leer, ¿verdad? Y ese hábito de lectura mejora la caligrafía, mejora la ortografía, mejora la expresión oral. Así que si ustedes tienen hoy la oportunidad del internet, aprovechenlo. Estudien, dedíquenle tiempo al estudio, no se queden conformes con lo que la profesora nos da, siempre vayan un poquito más allá, investigar, profundizar. Eso es muy importante para mejorar el conocimiento, porque todo lo que ustedes están viendo hoy en la práctica, desde el primer hasta el 8º semestre de su carrera, todo lo van a llevar a la práctica cuando tengan un paciente enfrente. Entonces la primera vez que ustedes tengan un paciente frente a ustedes y se digan, ¿y ahora qué hago? Porque si no recuerdo lo que estudié, entonces sí es importante estudiar para aprender. El que estudia para aprobar se queda como un profesional mediocre. No es un sermón, es un consejo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo está la motivación para la clase de hoy?
Hablen. ¿Cuál es el temor a hablar pues, en público? 50-50. ¿Sí? Dice 50 de 50-50. sueño. ¿Tienen sueño? 50 sueños, dice. Es una forma de decir, digamos, que 50-50. Estamos medio despiertos, medio Porque este es el dormidos. primer turno de clase. Segundo. Sí. El segundo, ¿no? Comienzan 7:30. Sí, no desayunado. Acabó la clase de bio y al ratingo, ¿no? Ah, ya. Entonces vamos a hacer 40 minutos de Zoom. Van a tener la posibilidad de desayunar y acto seguido vamos a hacer un ejercicio práctico por equipo. ¿Ya? Bien. En la clase de hoy tengo un material muy importante que vamos a... ¿Dónde está? Con hambre no aprendemos, eso sí es verdad. No encuentro el material. ¿Qué pasa? Se me perdió. Y el Zoom no se puede minimizar. Ya está, ¿no? ¿Está en pantalla? Sí, Lisa. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para que no se queden dormidos ya que se levantaron muy temprano. Vamos a ir, ustedes van a ir dándole lectura al material, vamos a ir haciendo su interpretación y al final vamos a hacer un ejercicio bien práctico para despertarlo. ¿Ya? ¿Quién comienza a leer? Sebastián. El que tenga más internet. Aquí vamos a evaluar las habilidades en la lectura. Ya me aplacé. ¿Cómo va a ser que un estudiante universitario no lea correctamente? Vamos. La psicología médica es una parte de la psicología. Ajá. Hay problema de vergüenza leer en público. Porque si todos vamos a participar, todos van a hablar. Vamos, vamos. Prefiero hacer el último. Vamos, Sebastián. La psicología médica es una parte de la psicología. Su objetivo de estudio es comprender es el comportamiento del individuo en su contexto. No, profe. Estoy muy nervioso. Te voy a aplazar en el día de hoy. A ver, Carlos, que estaba levantando la mano. Ya le dicen gracias. Ya. La psicología médica es una parte de la psicología. Su objeto de estudio es el comportamiento del individuo en un contexto constituido por la salud o por la enfermedad. El individuo estudiado es tanto el paciente como el profesional. El paciente se observa desde dos puntos de vista, como tal, o sea, en sus relaciones con la enfermedad y como generador de recursos adaptativos. El comportamiento del profesional se estudia en sus funciones características, la promoción de la salud, la investigación
y la búsqueda de información, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Ahí, vamos a hacer una pausa. Como les decía en la clase anterior, el psicólogo o el profesional de la salud en cualquiera de las esferas que sea debe ser un excelente comunicador. Así que Sebastián, ve perdiendo el miedo a hablar en público. Porque nosotros vamos a interactuar constantemente con pacientes con necesidades de atención, pacientes que necesitan hasta que le pasemos la mano por el hombro y manifestarle seguridad. Todo va a estar bien, vamos a hacer lo posible para superar su enfermedad, para recuperar, para rehabilitar. Hasta eso, fíjense, hasta que le pasemos la mano por la cabeza o por el hombro, el paciente va a sentir más confianza con el profesional. Muy independiente a todo eso, como les decía también en la clase anterior, además de ser un excelente comunicador, va a ser siempre un promotor de salud, tanto en la salud como en la enfermedad. Vamos a trabajar con los dos grupos de pacientes, los pacientes enfermos y los pacientes supuestamente sanos. Cuando estamos trabajando con pacientes supuestamente sanos, vamos a prevenir enfermedades. Cuando estamos trabajando con pacientes enfermos, vamos a rehabilitar enfermedades o a trabajar en el tratamiento para la mejora de su salud, ¿verdad? Por tanto, es importante el papel tanto del paciente como del profesional de la salud. Esto se denomina relación profesional-paciente y esta relación tiene un carácter circular, es decir, que en ninguno de los momentos alguien va a ser más importante que la otra persona. No podemos tener en cuenta aquí ni nivel cultural, ni nivel social. Todos los pacientes los vamos a trabajar, los vamos a tratar de la misma manera. Y es siempre esperanzando la mejora de su enfermedad. ¿Sí, Carlos? ¿Vas a seguir cooperando? Claro, licenciada, continuamos. Por lo tanto, la psicología médica recoge y sintetiza las aportaciones provenientes de varios campos disciplinarios: la psicología, la medicina, la educación para la salud y la comunicación. La información básica la ofrecen los profesionales y los pacientes. La tarea de la psicología como ciencia consiste en estructurar esta información en un discurso psicológico, proporcionándole un marco teórico y un lenguaje científico. Bien. Debemos tener en cuenta, muy presente siempre, el nivel cultural que tiene el paciente que tenemos frente a nosotros. Por tanto, en este proceso de investigación no solamente vamos a investigar sobre su patología, sino sobre sus características personales y que en muchas ocasiones nos necesitamos preguntar. Solo con observar unos segundos podemos determinar el paciente que tenemos frente a nosotros. Si yo le digo a mi paciente en términos médicos sobre una patología, por ejemplo, en psicología, yo le voy a decir a mi paciente que él tiene un trastorno psicopatológico y el paciente, vamos a decir que es campesino, que el nivel cultural es muy bajo, y me va a decir, ¿y qué es eso, doctora? ¿Me puede explicar un poquito mejor? Entonces no voy a caer en esta duda en el paciente, sino que teniendo en cuenta el nivel cultural de mi paciente, sí va a ser el lenguaje que yo voy a utilizar. Con estas personas debemos utilizar un lenguaje un poco más simple, ¿verdad? Si yo le digo a un paciente, vamos a hacer catarsis, y me va a decir, ¿y eso qué es, doctora? Sin embargo, yo le digo, yo le estoy dando toda la confianza para que me cuente todo lo que está aconteciendo en su vida, porque esta conversación no va a tener terceras personas. Yo le aseguro que va a quedar entre usted y yo. Cuénteme todo lo que sucede, que yo voy a ayudar a encontrar solución a su problema. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. Entonces, el lenguaje en la comunicación con el paciente es muy importante.
Continuamos. ¿Continúo, Licen? Sí, Ok. Las principales áreas estudiadas por la psicología médica son las siguientes. Explicar en términos de interacción el dolor y otros procesos de enfermar y los efectos terapéuticos. bien. ¿Continúo? Ahí. No, vamos a ir explicando, pero no quiero solamente hablar yo quiero que ustedes interpreten también y profundicen. Explicar en términos de interacción el dolor y otros procesos de enfermar y los efectos terapéuticos. A ver. Dicen, yo creo que básicamente es, como usted lo mencionaba anteriormente, perdón que le tome la palabra, ¿Sí? ese proceso entre profesional y paciente de que yo le explique de una manera que él entienda y que él se dé cuenta qué es lo que le lleva o qué es lo que le está causando esas molestias o esas enfermedades. No es que apareció de la nada, sino que tiene un origen y hay que ayudarle en ese proceso de interacción a que él pueda reconocer qué es lo que le está causando esa enfermedad o qué es lo que él está haciendo mal para que pueda cambiar y cómo poder ayudar a mejorarle si él hace pues lo que uno le va a recomendar, ¿no? Muy bien. Es importante fomentar la disciplina en el paciente enfermo. Si yo no fomento la disciplina, ¿y de qué manera yo puedo fomentar la disciplina? Educando al paciente. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente diabético y no le explico cuál es el ABC del paciente diabético, no lo va a comprender. Hay un porcentaje muy grande en Santa Cruz de pacientes diabéticos que solamente tienen conocimiento del fármaco. ¿Serán pacientes disciplinados con su enfermedad? No. No. Pero la causa de este desconocimiento la tiene el profesional. Porque cuando el paciente va a la consulta, el profesional se limita a darle la receta médica y a cobrarle la consulta. Yo no soy capaz de darle una charla educativa, de decirle a mi paciente en qué consiste esta enfermedad y qué otras acciones pueden hacer, porque el autocuidado es muy importante. Yo no le dije a mi paciente que el ejercicio físico es muy importante. Yo no le dije a mi paciente la dieta que tiene que llevar de manera disciplinada. ¿Sí, Carlos? Le dicen, pero yo creo que a veces es necesario para crear este carácter o no sé, fue la palabra como usted lo mencionaba anteriormente, este hábito en el paciente. De alguna manera hay que a veces hacerlo rígida. Por ejemplo, le comento una experiencia personal. Sí. Un amigo actualmente está atravesando por un problema de cáncer y este cáncer él lo ha llevado a... El doctor prácticamente le explicó que es 50% psicológico y 50% ya es su cuerpo. Y lo que Ajá. normalmente lo deja morir al paciente de cáncer es el 50% porque va afianzándose de una manera mayor a lo que en realidad su cuerpo puede sentir. De alguna u otra manera, él sentía que si comía algo lo vomitaba, que no podía, incluso llegó al punto la anterior semana de no poder sostener sus piernas, porque todo el tiempo paraba acostado en su cama. Entonces, al no tener movilidad en sus extremidades inferiores, perdió el movimiento. Y no quería comer. Él decía, quiero comer ensalada, entonces se le hacía la ensalada y cuando dijo, ay, no, quiero vomitarla o algo, o sea, no comía más de una cuchara y así fue como entró a un grado de anemia crónico. Al ingresar con él la anterior semana al oncológico, el doctor le dijo que o él colocaba de parte de él y comía o se moría. Así directamente. Entonces Así creo que a es. veces como profesional hay que también ser un poco, no drástico, pero sí rígido, para que el paciente también despierte y se dé cuenta, porque a veces no funciona hacerlo de una manera tan pasiva, porque sigue en su estado dormido. Entonces creo que para crear este carácter en el paciente a veces hay que ser, no siempre, depende del paciente, habría que ser un poco rígido en hablarle, ¿no? Para que se pueda mejorar. Dice, ¿Sí? también puede meterse ahí en lo religioso, ahí en la psicología. No entendí.
lo religioso, por lo que tuve una prima que ya hace 2 años que tenía cáncer, pero ya lo supo superar mediante tratamientos terapéuticos que ella tenía. Y el médico creo que era también religioso, o sea, cristiano. Así que me pregunto si también en esta área también se mete el lado religioso. Ya, No. entendí. A ver, vamos a hacer aquí un pequeño debate. Carlos, no se trata de hablar con rigidez, se trata de fomentar la conciencia sobre la enfermedad que se tiene. Ese es el aspecto psicológico que vamos a trabajar con el paciente enfermo, mucho más con los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, que ahí entra el cáncer y la diabetes mellitus, de la que estamos citando los ejemplos, ¿no? Entonces, si yo no hago consciente a un paciente de la enfermedad que tiene y de la importancia del autocuidado, el paciente nunca va a comprender, y cuando usted le dice a una persona tiene cáncer, rápidamente se ubica en la muerte. Y ahí comienza todo un proceso. Primeramente, estoy cuestionando por qué me hago la pregunta, ¿por qué a mí? Sin analizar que cuidé muy poco de mi salud, que tuve una alimentación un poco descuidada, que me descuidé en las horas de sueño, que no hidraté correctamente mi cuerpo, etcétera. Hay muchas causas. Pero si yo no hago consciente al paciente de la importancia, el ABC, por ejemplo, del diabético es el ejercicio, el fármaco y la dieta. Si yo nada más hago consciente a mi paciente de la importancia del fármaco, entonces mi paciente no sabe qué importancia tiene hacer ejercicios y ahí se va a quedar encamado y llega a aparecer escaras. Fíjense, aún pudiendo levantar a esa persona de la cama, porque en las primeras etapas de esta enfermedad del cáncer, el paciente todavía puede realizar sus actividades motoras. De igual manera, el paciente, cuando no le hablamos de la importancia de una alimentación saludable, y con ello muchos estilos de vida. Miren, yo he tenido vasta experiencia. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer de pulmón. Generalmente estos pacientes fueron fumadores activos y como ya tienen conocimiento de su enfermedad, dicen, ¿y ahora para qué voy a dejar de fumar? Si de cualquier manera ya me voy a morir. ¿Y cuál es nuestra función? Hacer cambiar el pensamiento al paciente. Dice, Lógico. Cambiar el hábito. tratar de fomentar, o sea, que él trate de curarse o ella ponga de su parte. Como usted dijo. Es hacer consciente la enfermedad y sus complicaciones. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Andrea. Sí, ahora yo le hice. Ah, ya. Es muy importante. Este trabajo psicológico con todos los pacientes tienen una importancia extrema en hacer consciente lo inconsciente, es decir, en aceptar. ¿Sí, Mario? Perdón que la cortalice. Sí. Con respecto al tema, yo creo que en este caso la mente, la psiquis humana es muy poderosa. Entonces, muchas veces el paciente se autosugestiona. Y esto debido a la explicación que usted estaba dando acerca del médico o del profesional de la salud, que solamente se dedica a extenderle una receta médica y no le explica, como usted dice, el ABC o las pautas que él tiene que seguir para los diferentes tipos de enfermedad que él tiene. Entonces, al autosugestionarse, la persona hace que su enfermedad sea más fuerte, ya que el pensamiento lo lleva a eso.
y se deja vencer por este tipo de enfermedades. Y también entra la parte religiosa, que estaba hablando el compañero. En realidad, la parte religiosa ayuda a fortalecer la parte psíquica de la persona, diciendo que ella se va a recuperar, que con la oración puede seguir, que en realidad no voy en contra de ninguna religión, ¿no es cierto? Tampoco, no es, sino que ayude de alguna manera a fortalecer esta parte personal o esta parte psicológica de la persona para poder sobrellevar esa enfermedad. ¿Sí? Y con el tema de los profesionales, yo creo que hay profesionales y hay profesionales, no sé si me explico en esa parte. Y Yo te entendí. bueno, solamente sería eso. Mi intención es formar profesionales que vean al paciente como un ser humano con necesidades. Bien, eso es lo más importante. Si nosotros vemos al paciente como el objeto facilitador de mi mejora económica, fíjense, no voy a estar elevando la calidad de vida de mis pacientes. Es importante ver al paciente como un ser humano con necesidades de atención médica, con necesidades afectivas. Bien, esto es importante y quiero que ustedes lo aprendan. Continuamos entonces. Se nos está agotando el tiempo, pero volvemos a entrar, ¿ya? Bueno, creo que aquí ya nos incluimos en otra área, los hábitos y estilos de vida, su influencia en la salud y en la enfermedad, su adquisición y modificación. Aquí ya estábamos hablando. Fíjense, cuando hablamos de hábitos y estilos de vida, no nos referimos solamente a la alimentación. A pesar de ser muy importante llevar una alimentación saludable, también es importante la modificación una vez que tenemos conocimiento de una enfermedad, cualquiera que sea. A ver, quiero escuchar a alguien más que no sea Carlos, que no sea Mario. ¿Alguien más? Es el momento de interactuar. ¿Qué es para ustedes el estilo de vida? Lisa, buen día. ¿Me escucha? Sí. Disculpa. Los estilos de vida, bueno, el hábito de cómo uno se va criando, y estilo de vida se refiere a todo lo que uno tiene, ¿no? Alimentación, vida deportiva, vida social. Yo creo que eso se refiere con estilos de vida, y que si estamos yendo por algún mal, cambiar, a mejorar en su comportamiento, llevarlo por mejor estilo de vida, en pocas palabras. Mejorarlo. Si tiene amistades malas, decirle que eso, de que se aleje un poco de ellos, su alimentación que sea más sana, que mejore su hábito de alimentarse igual, digamos. A todo eso va a hábitos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se refiera a los estilos de vida? ¿Sí? ¿Sebastián? Yo pienso que los estilos de vida son las normas que conforman su vida. O sea, si él tiene un estilo de vida, digamos, que se levanta a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, pues es una persona que sigue ese estilo de vida, digamos, de deportista. Si tiene su alimentación clara, va a seguir ese estilo de vida. Y en este punto de vista, digamos, si nos basamos en el estilo de vida y los hábitos son las cosas que tenemos como costumbre de hacer, y los estilos de vida son cosas que seguimos porque sabemos que no van a cambiar. Muy bien. ¿Samuel? Buenos días, licenciada. Buenos días a todos, compañeros. Lo que yo entendí
a la estilo de vida. Pero activa tu Respeto a mi cámara, compañero como Samuel. habló. Estoy activo, licenciada. Soy Samuel Josué Luis Aica. Ah, pero no me sale tu cámara. Bien, continúa. Solo que mi estilo, digamos, el estilo de vida que yo sé es, digamos, conforme como dijo mi compañero, a acostumbrarse a ese método, digamos, de levantarse temprano, como dijo él, y trabajar. O también puede ser, cada uno debe tener su estilo de vida, digamos, como ir a pasear, a divertirse. Cada quien tiene su estilo de vida, pero la cuestión es acostumbrarse a algo bueno, a algo Exactamente, que ese realmente es te el valga la vida. razonamiento. El estilo de vida es Sí, personal. eso. Cada persona tiene su estilo de vida. Muy bien, Sí, Samuel. licenciada, eso. Muy bien. ¿Algo más, Samuel? Que te interrumpí. No, licenciada, eso ya me quitó la palabra, iba a decir eso. Bien, Alejandra. Licen, buen día. Buenos días. Un estilo de vida es, como dijo mi compañero Samuel, un hábito, comportamiento que tiene una persona y de que hace de manera cotidiana, ¿no? Y que no todos los estilos de vida son saludables. Podemos tener estilos de vida destructivos, malos. Exactamente. Eso. Y muchas veces estos estilos de vida inadecuados los conformamos apenas sin darnos cuenta que estamos cometiendo errores en nuestro cuidado de la salud. Y como ejemplo de ellos, les cité muchos en la clase anterior con respecto a la alimentación, ¿verdad? En este país rico en frutas y vegetales, ¿y qué preferimos desayunar? Una empanada de queso, una empanada de pollo. ¿Ustedes se imaginan cómo le cae esa grasa al organismo en las primeras horas de la mañana? ¿Por qué no desayunar con frutas? De igual manera en las noches. Sí, trabajamos bastante, pero cenamos 10 de la noche. Y muchas veces no cenamos alimentos saludables. Entonces, debemos hacer, como dice aquí, una modificación. Una vez que ya tenemos conocimiento de cómo mejorar nuestro estilo de vida, ya tenemos que proponernos modificar estos estilos de vida, y una vez que modifiquemos nuestro estilo de vida, realizar promoción de salud en nuestros padres, en nuestros abuelos, con un vecino. Hasta en el micro yo hago promoción de salud, porque como dice aquí una vecina mía, yo no me puedo quedar callada más de una hora. Entonces, donde quiera que nos encontremos, siempre que hagamos promoción de salud nos vamos a sentir mejor, porque sabemos que estamos ayudando a personas que no tienen conocimiento de cómo prevenir una enfermedad. ¿Sí, Samuel? Licenciada, como usted decía, es la forma de habituarse a uno mismo, digamos, algo que le gusta a uno. Eso es el estilo de vida, a lo que a uno le parece bien, a eso lo que usted está queriendo explicar, lo que yo entendí, algo Así que a uno es. le gusta. Y no se trata de llevar un estilo de vida de manera rígida. De vez en vez nos damos nuestros gustos. Por ejemplo, si seguimos hablando con respecto a la alimentación, a mí me encanta el pollo a la broaster, pero yo todos los días no voy a comer pollo a la broaster. Por ejemplo, me planifico una vez al mes y me doy el gusto de comerme el pollo que me gusta. Pero no es que yo voy a hacer el hábito de todos los días comer con grasa excesiva, ¿no? Entonces esto también es planificable. De vez en vez darle el gusto al organismo.